amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Hace tiempo que no hemos hecho esto, hemos estado... Se me metió una pestaña en el ojo, pucha madre. No, hemos estado en verdad corriendo, hemos estado de aquí para allá, bueno, hemos estado en Europa, hemos estado con familiares, hemos pasado un buen momento y estamos contentos, mi amor. ¿Cómo estás tú? Cuéntame. Bien, mi amor. Bueno, un poquito cansada porque de por sí siempre mi carrera y trabajar como que con los animales tiende a ser un poquito cansado. Pero feliz, siento que después de lo que vamos a hablar el día de hoy y después de este viaje principalmente ha cambiado mucho todo lo que creo, o más que lo que creo, cómo es tan perfecto Dios que todo lo une y te va revelando cada día más y más y más. Y justamente hablando de lo que dice Noelia, sí, hemos estado por Europa y aprovechamos en visitar un sitio muy interesante, muy particular. Disney, no mentira. Disney. También, Disney. También, era la primera vez que nos íbamos. fuimos a Disney también. Pero fuimos a un sitio muy particular que ya hemos estado publicando estos días en nuestras redes sociales. Muy particular, ¿por qué? Porque es un lugar en el que, digamos, no sé cómo describirlo. ¿Tú cómo lo describirías? Como que contracorriente. Un lugar como contracorriente. O sea, que en su momento, desde hace no sé cuántos años, 100 años, no, menos, 80 años que se creó, va contracorriente y todos los años va contracorriente y hoy en día llegamos nosotros y para nosotros es ir contracorriente. Bueno. ¿Tú cómo lo describes, mi amor? A ver. Bueno, en verdad vamos a hablar de TAICE. TCE. Es un lugar, bueno, antes de dar mi opinión o cómo lo describiría, es un lugar en el que van cristianos. No es una iglesia, no es una congregación, no es una ¿cómo decirlo? En general eso, ¿no? Una iglesia, o sea, no es... A ver, no es eso. una comunidad de hermanos cristianos en las que su objetivo principal, creo, porque pueden tener otros, por ahí si nos está escuchando el hermano Claudio o el hermano Cristo, porque nos empezaron a seguir. Yeah. Saludos. Suscríbanse de paso, síganos, pongan like para que este mensaje llegue a más personas. Que nuestra intención es simplemente evangelizar y llevar a Cristo, ¿no? Para poder poner la intro, yo soy Noelia. Yo soy Ángel. Yo soy católica. Yo soy evangélico. Y ambos somos cristianos. Entonces, ahora sí, corran la intro. Bueno, mi amor, cuéntame. ¿Tú qué te acuerdas la primera vez que escuchaste de TC? Me acuerdo de una amiga, gracias, si en algún momento ves este video. Otra persona, su mejor amigo, Beto, si lo ves, dile gracias a tu mejor amiga. Un día estábamos comiendo pollo, me acuerdo, hace años con mi esposo y con nuestra comunidad de jóvenes que hacemos retiros, con Eje. Y salíamos de un retiro donde Ángel había servido, claro, donde tú habías asesorado la primera vez y yo también habíamos servido hermoso. Y estábamos en un momento en el que le dije a esta amiga, mira, tenemos esta situación, nosotros estamos casados así, a veces como que nos cuesta un poco, no sabemos bien cómo hacerlo, no sabemos cómo actuar, nosotros seguimos sirviendo a Dios, sentimos que Dios quiso esto, se abrieron muchas puertas, fue todo un proceso muy largo, pero no sabemos bien qué hacer. Y me acuerdo mucho en ese ascensor que ella, esta amiga, me dijo, ¿de qué se alteran? ¿De qué se preocupan? Pueden ser como TC, vivan como TC. Y yo, ¿qué? O sea, literal fue una bajada en un ascensor que era creo que 2 pisos, o sea que no era nada. Y dijo, vivan TC.
Y yo, ¿qué cosa es TC en ese momento? Y ni siquiera me dijo TC, creo que fue como que Taizé. Entonces, yo tuve ese recordar en la mente durante años. Eso habrá sido hace 3, 4 años atrás, 3 años atrás, aprox. Y solamente lo tuve. Ni siquiera es que lo oré, ni siquiera es que lo busqué, solamente lo tuve en mi mente y dije, ¿qué cosa será? Creo que una vez, en estos 4 años, lo busqué por internet y dije, no entiendo nada, porque no publican mucho exactamente qué es, sino que publica gente o jóvenes como que viviendo un campamento, o jóvenes en la Semana Santa, o jóvenes para Año Nuevo, o cosas así, donde todos oran, donde todo es como que muy silencio. Yo no entendía nada porque probablemente decía, no sé dónde encajarlo porque no es católico, no era cristiano, entonces no entendía nada porque no era como que el típico culto, no era la típica iglesia católica como que con la misa, entonces no entendí, quedó ahí. De la nada nosotros tenemos un viaje a Europa. En este viaje a Europa sucede de que teníamos que pasar para irnos de Italia a Francia. Y en el camino dijimos, no hay que hacer un viaje tan largo, no queríamos tomar avión porque nosotros somos más mochileros, casi siempre lo hemos sido. Nos gusta viajar, caminar, por ahí nuestra familia nos dice, o más la familia de Ángel nos dice caminantes. Y sí, porque sí nos gusta ver, nos gusta subir a los buses y ver el tren y ver todo esto. Y dijimos, yo dije como que, me acuerdo que esta amiga me dijo que existía un lugar en Francia que se llamaba Taizé. Y yo, un día que tuve off en el trabajo y Ángel no estaba como que conmigo porque a veces él va a la ciudad y lo busco por internet. Y al buscarlo por internet, veo que tenía página web, que tenía Instagram, que tenía como que redes, hasta habían entrevistas de los hermanos en YouTube. Creo que era principalmente el hermano Roger, no estoy segura, o había otro hermano que ahorita creo que es el prior. Y lo vuelvo a ver, vuelvo a no entender, vuelvo a decir, pero sí lo que vi mucho era que abierto para todos los cristianos, que sirve, que en Europa es muy conocido. Acá en Latinoamérica vi gente que hacía como que videos en Argentina, creo que solo Argentina, ni siquiera vi nada de México. Y me quedé muy sorprendida porque empecé a ver las entrevistas y en las entrevistas hablaban de esta acogida, compartían la palabra con los católicos. Luego de la nada me sale que había ido como que al Vaticano, no entendía. Luego en la reunión de la Organización Mundial de Iglesias de Europa, que eran todos evangélicos, protestantes, porque sí, allá mucho en Europa se llama como protestante, eso es algo que sí no nos habíamos dado cuenta. Y yo lo veo mientras estaba como que en la casa investigando, porque a mí me gusta investigar mucho, y digo, ¿qué es esto? Veo para aplicar y veo que cuesta, ojo, nada, muy poquito, cuesta muy poquito, porque aparte a los latinos es mucho más barato. O sea, por haber nacido en Latinoamérica te cuesta nada. ¿Pero qué es lo que te cuesta? Es ser tercermundista vale la pena. Sí, o sea, ¿a qué me refiero con nada? Es que ellos, es para principalmente la comida, porque te dan una habitación, te dan comida, pero es nada, o sea, no sé cuánto decirlo, no me acuerdo ahorita, pero es nada. Si pones que tienes residencia de Europa, te va a costar un poco más y como que evalúan la economía de tu país para que de acuerdo a eso pagues. Y lo vi y emocionada le digo, Ángel, hay esto. Y Ángel como que, yo siempre vengo a veces con ideas locas, me dijo, ay amor, otra idea más, ¿qué cosa es esto? No entiendo. Porque yo le dije, ok, hagamos algo, orémoslo. Pasó el tiempo y no hicimos nada de TC. ¿Tú qué sentiste cuando yo te dije la primera vez esto? Dije, su madre, ¿con qué otra locura me va a venir? Bueno, a ver, no me acuerdo en qué momento fue que me lo dijiste. Me contaste de que esta amiga te había comentado sobre este lugar, pero bueno, yo dije, ay, bueno, ok, no, es chévere, ¿no? Pero cuando me dijiste esto, en verdad, bueno, comencé a pensar en el tema del viaje. Sí, o sea, yo nunca había escuchado de eso y ya de por sí, como te digo, o sea,
lo de nosotros ya era una locura, entonces que exista un lugar así, o sea, me dije, ¿qué? O sea, ¿qué será? ¿No? Inclusive dije, oye, pues, bueno, no sé, de repente es algo raro, ¿no? Pero bueno, como dices, o sea, se dio el viaje y bueno, volvimos a hablar de esto, Claro. ¿no? Ya llegamos a Europa. Claro, entonces como que yo... ¿Vamos a ir o no vamos a ir? En verdad como que yo dije, o sea, cuando comencé a ver toda la logística o todas las cosas del viaje, y ya comencé también a poner como que peros, ¿no? Como que, amor, pero mira este tiempo, pero mira este... Todo está muy ajustado. Pero, mira, vamos a ir a tal lugar y va a estar todo muy ajustado y... Bueno, de todas maneras tenemos que cargar mochilas y lo que hacemos, ¿no? Que nos gusta, pero como que también es bueno tener un tiempo para descansar, ¿no? Claro. Pero bueno, Fue súper cansado el viaje. al final como siempre, es como que yo dijo, ya, mira, si es de Dios, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo fluye. Contáctate con ellos y si se puede, porque tienen cupos o lo que fuera que sea, Vamos. bueno, vamos, ¿no? Y si no se puede, bueno, ya pues ya no. Y mandé el correo o el registro que está en la página web, que ahí los que quieran ir, porque van a estar en Europa y se les da la oportunidad de ir. A todas las parejas que nosotros queremos llegar, por favor, vayan. Y me registro y me decía, no compres tus pasajes hasta que nosotros te respondamos, ¿ok? Para darte la confirmación de que tenemos cama para ti, como que tiempo para ti. Y yo dije, ok, pero nosotros sí o sí teníamos que ir a París. Entonces, yo dije, escúchame, y le dije a Ángel, ¿qué hacemos? ¿Compro los tickets o no compro los tickets? Porque... Del bus. Claro, los que por ahí saben es, cada vez que pasa el tiempo, aumenta el precio. Entonces, sí. Yo le dije literalmente, ¿los compramos o no? Y él, ya, comprémoslo y vamos, y el peor de los casos, nos regresamos y bueno, ya gastaremos solo el bus, pero ya conocimos por ahí. Y le digo para comprar los pasajes y los compramos. Y inmediatamente no me responden nada que inmediatamente, no me responden nada hasta el día que llegamos. Entonces yo le digo una noche antes a Ángel, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Porque no tenemos una respuesta, pero tenemos los tickets. Yo todavía no les he pagado nada porque ellos no me han confirmado. ¿Qué hacemos? Y Ángel me dice, vamos, y si es de Dios, vamos a estar ahí. Y si no, pues ya nos regresamos o nos vamos de frente a París. Pues claro, no, y vemos o sea, qué hacemos. Claro. Sí. Igual nosotros somos bien así, o sea, nos gusta aventurarnos bastante. Pues en verdad éramos bien aventurados. Y también el cómo llegar, porque algo que pasó que no solamente era un bus. O sea, claro, era irnos dependía en tren, de más o menos un tren, un bus, otro bus. Otra cosa, bueno. O sea, y no teníamos ticket de todos. O sea, para los que están pensando ir, no es... O sea, ¿por qué nosotros le llamamos hasta peregrinación? Porque no es que te vas de un tren de Francia a Roma y llegaste. No. O no es que te vas, no sé, en Lima. No, o sea, es un pueblo alejado, sí, no conocido. Entonces, literal, te tienes que tomar un tren y de ese tren tienes que luego tomarte un bus y después del bus tienes que tomarte otro bus donde no hay horario y la gente en Francia habla francés y algunos no tienen buena relación con el inglés. Entonces, a pesar que sí lo saben, es muy distinto. Entonces era, ¿cómo hacemos? El tren que fuimos era un tren bala que nunca habíamos visto en nuestra vida, como que literal era como que un tren que pasaba y la gente retrocedía porque tu pelo volaba así. Y nosotros, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, yo le digo tren bala, Ángel dice que no es exactamente el tren más rápido del mundo como en Japón, pero... No, pero es que igual sí era muy rápido, ¿eh? Sí, o sea, tú te parabas y eso pasaba el viento y el viento te llevaba. O sea, hemos ido por cuatro medios de transporte, no distintos, pero 4. Y en un tren que nosotros nos vamos, no recuerdo de dónde a dónde, nos sentamos, era como que una mesa en el medio y asientos de 4, ¿no? Para empezar, nosotros nos sentamos en estos asientos y el asiento de delante estaba un poco sucio y dijimos, amor, va a estar sucio, nadie se va a sentar y vamos a estar tranquilos. Y no, se sentó un ángel ahí, porque literal ¿qué pasó? A ver, ¿ya te acuerdas más o menos del señor? Sí, o sea, bueno, estábamos ahí
y en eso se sienta un señor. Ajá. Y bueno, se pone, creo que a revisar notas, creo que era profesor. Exámenes, sí, Sí, se exámenes. pone como a revisar y notas, ¿no? Sí, era profesor. Entonces justo me acuerdo en ese momento que Noelia me dice, oye, necesito ir al baño. Y yo, ya bueno, anda, ¿no? Y justo pasan para como que pasar el código El QR ticket, el del ticket. ticket del tren. Y yo, o sea, entonces como que le dije como que, en inglés, como que mi esposa está en el baño, pero este es su código y no entendía la persona. Sí. Bueno, no sé si no entendía, pero esta persona de adelante le habló... Era profesor de Sí. idiomas. Exacto. Y entonces le habló en francés y le dijo, sí, su esposa está acá, dice que se ha ido al baño, ¿no? Y que ese es su código QR. Ah, ok, la. Entonces como que ya, bueno, se fue la chica y yo me quedé hablando con el señor. Y le dije como que, usted como que qué cosa hace, ¿no? O sea, qué cosa es. Comenzamos a entablar la conversación y bla, bla, bla. Pero, bueno, me dijo que era profesor y todo eso. Y en eso cuando viene Noelia, ¿no? Ya como que nos encuentra ya conversando. Y en medio de la conversación nos pregunta como que ustedes a dónde van, ustedes a qué parte están yendo, ¿no? Y nosotros directamente le dijimos, bueno, vamos a ir a Taizé. Ajá, ¿no? sí, dijimos Taizé. Y él dijo, Taizé es un lugar muy bonito. A él nos dijo, se dice TC, pero en español me imagino que le están diciendo Taizé. El señor sabía inglés, español, alemán, francés, creo que no alemán. Y el señor, su español era bajo, hablábamos más en inglés, pero sabía. Entonces por eso entendió que le habíamos dicho Taizé y no TC, como que con el acento francés. Y el señor nos dijo exactamente eso, como que yo fui cuando era joven, por favor, oren por mí, es increíble, le van a tener un tiempo para poder pensar, para eso. No estábamos cerca a Taizé, estábamos, ya me acordé, íbamos a Macón. Entonces el señor, claro, sí. Sí. El señor nos iba a llevar a un pueblo antes y este señor nos dijo, ¿saben cómo llegar de Macón a Taizé? Y nosotros no, porque vamos a peregrinar. Y ni siquiera tenemos la confirmación de que nos vayan a aceptar porque no nos han respondido el correo. Y el señor nos dijo, no, vayan, ya, yo los ayudo. Vengan, bájense conmigo, yo voy a bajar donde ustedes, yo los voy a llevar al bus donde tienen que llegar. Yo pregunto. Al comienzo sí, Ángel tenía un poco de miedo. Yo igual como que le dije a Noelia, oye, no le digas todos nuestros planes. Claro. Porque estamos tú no sabes, en un pueblo alejado. Exacto, o sea, no sabes quién es, ¿no? Entonces como que igual, bueno, mi desconfianza creo que también era bastante válida, ¿no? Sí, O sea, claro, sí, obvio que sí. Pero yo sentí mucho que era un ángel enviado de Dios porque que al frente de nosotros se sentara un profesor de inglés que pudiera traducir a estos 4 idiomas, que haya ido a TC, que se baje en el mismo paradero de nosotros, que sepa y nos acompañó, nos dijo, vengan conmigo, yo los voy a llevar, caminamos, bajamos, acá es el paradero. Le preguntó a la señorita, ellos se quieren ir a TC, ¿qué bus tienen que tomar? ¿A qué hora sale? Todo en francés. Y nosotros, porque ahí a veces no les gusta que hablen en inglés. Y nosotros seguíamos escuchando nada más. Y el señor, párense acá chicos, escuchen, son tal hora, 4:11 pasa, no se muevan de acá. ¿Cómo pagamos? No se preocupen. Un poquito más nos compraba los tickets. En verdad sí. Entonces, y no nos pudo comprar porque se tenía que ir. Nos dijo, pasen su tarjeta, ya les dije que van a pagar acá. Ustedes ya están esperados, reservados, vayan, oren por mí, es hermoso. Me acuerdo cuando era joven, no he vuelto a ir, me encantaría volver a ir. Y él nos dijo, muchos europeos van a TC. Sí. Y bueno, cuando ya más o menos este señor más o menos nos enseñó cómo poder llegar, nada, bueno, comenzamos a esperar el bus. Sí. Y de todas maneras yo comencé como que a preguntar como que este bus va a la comunidad de TC, ¿no? Y como que decían, sí, yo también como que me encontré con una persona que estaba tomando el mismo bus. No sé si iba a ir a TC, creo que no, pero todo el mundo tomaba el mismo bus y me dijo, va, ¿no? Le digo, ya, chévere, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empezó nuestro camino ya hacia TC de la ciudad o pueblo de Macón, ciudad de Macón. Ajá. Que es como la ciudad más cercana. A unos 40 minutos, porque en TC ¿no? no hay nada. O sea, Sí. es
un pueblo TC y la comunidad de TC. O sea, prácticamente es toda la comunidad para TC. No, sí, y más o menos me acuerdo que fue 40 minutos y ya, claro, ¿no? El camino se puso muy bonito, se parecía a cuentos de hadas el camino, porque veíamos... La Bella y la Bestia. No, veíamos sí, La Bella y la Bestia. pueblitos, casas que parecían tipos medievales, pero un poco más modernizadas, o sea, bonito, ¿no? Y bueno, no sé, de ahí... Apenas, chicos, perdón. Si ven que yo hablo más que mi esposo, no es que yo quiera hablar más. Aunque también los que me conocen, pero en verdad en este caso, principalmente Esta porque vez... mi esposo no se acuerda, como esto ya pasó Sí. cerca de 3 semanas. No, un poco un mes. más, creo. ¿Ah? Sí, un mes, sí, un mes. Sí, un mes. Un mes. Más de un mes. Pero es verdad, Mi yo esposo en no verdad se acuerda. los detalles no me acuerdo mucho. Yo soy como que de repente me acuerdo un poco más. Llegamos a Francia y nos fuimos a TC. Eso me acuerdo, ¿no? Y me gustó, esto es lo que sentí, nos vamos. Entonces, Sí. yo le digo como que hay que en verdad profundizar porque fue, creo que, una de las mejores experiencias que tuvimos en este viaje. Mm. Y lo curioso de todo esto fue que apenas nosotros bajamos del bus, me llega el correo de aceptados. Y yo le dije, Ángel, me acaban de aceptar. Y dijo, no hay mejor respuesta. Llegamos y desde que llegamos nos dijeron, aquí es. ¿Te acuerdas de esa primera imagen Sí. de comunidad de TC? Sí. Y era... Y es más, en ese mismo bus había una chica con la que, bueno, llegamos con ella al mismo tiempo, que se llama Miriam. Bueno, ella Alemania. Miran, Sí, no o sé. sea, ella es de Alemania, pero... No, Holanda. Ah, perdón, sí. Perdón. Sí, bueno, ella era de Holanda y bueno, su nombre es un poco más difícil en holandés. Holandés. Entonces, bueno, en español sería como Miriam. Sí, le decíamos Miriam. Sí, Miriam. Y bueno, y la verdad es que no nos habíamos dado cuenta que también estaba en el bus. Pero bueno, bajó y ahí la conocimos también en la misma recepción porque bueno, entramos los tres. Y bueno, a partir de ahí también comenzamos a estar con ella en todos nuestros días allá. Pero nada, entonces nos recibieron, llegamos a la recepción, nos recibieron, nos dijeron que, bueno, bienvenidos a la comunidad de TC, por favor entren, ahorita los vamos a recepcionar y todo ello, ¿no? Pero claro, justo Noelia también había recibido el correo, entonces eso para nosotros era como que una confirmación un poco más como que tranquilos y más como responsables, ¿no? No, pero me acuerdo que cuando íbamos a pagar o cuando íbamos a hablar, me dijo, ¿hace cuánto te llegó el correo? 1 minuto antes, le dije, con razón no te tengo en la lista. Y ahí nos agregaron y nos guiaron y habla. Y ahí me voy con una primera impresión que me dio TC apenas entré. Más allá de que la primera impresión, ya te voy a decir, ¿cuál fue tu primera impresión? Primero ahí le voy a decir yo, mi primera impresión fue, ¿qué es esto? Es gigante, no es pequeño, es gigante. O sea, yo pensé en una casita, algo, era un pueblo. Esa fue mi primera impresión. Sí, y mi segunda impresión fue los idiomas. Es una comunidad en la que tienes información, hablas en varios idiomas. Sí, de hecho sí, o sea, toda la información la tienen como que en diferentes idiomas. Sí. Y eso es un puntazo, pues, ¿no? Porque eso realmente te dice quiénes van, ¿no? O sea, que quienes van son bienvenidos, que quienes van, estamos tratando de hacer lo posible para que te sientas cómodo, te sientas bien. Porque claro, es muy importante, ¿no? El hecho de que de todas maneras puedas encontrar información o puedas ser tratado con tu mismo idioma, es algo que realmente te dice mucho, ¿no? Del lugar. O sea, pero en todos los idiomas no estamos hablando de solo, no sé, lo que tengas en mente. O sea, Inglés, no solo español inglés, y chino, español, ¿no? O sea, sino había hasta checo, hasta, no sé, o sea, italiano, idiomas muy, muy rebuscados. Coreano, pero hay tantas japonés. personas que buscan de que quien te reciba hable tu mismo idioma. Y si por A o B no se dio, como en nuestro caso, nosotros les dijimos, tranquilos, podemos hablarlo en inglés. No, pero hay tantas personas que, no sé, viene alguien de Groenlandia y dice, perdón si tengo que saber algo y no sé qué idioma habla Groenlandia, pero dicen, quiero groenlandés.
y viene una persona y te dice, ah, ya, yo soy groenlandés porque soy de Groenlandia. Entonces, nosotros nos tocó dos personas que nos hablaban en español. De Rumania, una chica que hablaba español muy bien, y era una italiana que hablaba español también. Pero tenía un español argentino, sí, era como que, sí, muy argentino. Y nada, y eso fue como que, eso fue lo primero de, ¿por qué hay tantos idiomas? Porque también había una caseta como que con muchas, como que hojitas, y es como que, escoge tu idioma. Y es como que, o sea, ¿cuántos idiomas hay, no? Uh-huh. Pero sí, esa acogida a que sea en tu idioma, porque los que por A o B, no sé, de repente han ido a una misa en otro idioma, o han ido a algún evento en otro idioma, lo que sea, no es lo mismo, no sé si les pase, si son 100% bilingües, nativos, me encanta, pero no es lo mismo ese sentir cuando te hablan en inglés, por ejemplo, que cuando te hablan en español. O sea, sí. En español es como que tu corazoncito late, ¿no? Y viceversa, tengo amigas de que cuando hablan en inglés dicen como que no es lo mismo que me estés hablando en español, que yo quiero el inglés. Entonces, tú hablas en inglés, yo hablo en español y así como que nos compartimos bien. Sí, sí. Sabemos que en cuanto al precio, este es dependiendo de cuánto tiempo te quedes. ¿Qué quiere decir? Que si es una visita corta, una estancia corta, te va a cobrar lo que nosotros vimos, pero si es una estancia larga, no. Y tienes como que un voluntariado ayudando a la comunidad y al final se vuelve... es gratis. Sí, al final... sea, vas gratis. Cuando vas a cierto monto, sí, ¿no? Como que... No sé cómo decirlo, la causa se veía bastante buena, ¿no? No se veía como una causa de que tienes que darnos dinero, sino no, para nada. Danos lo que en verdad te sientas cómodo y bueno, se te proveerá comida, se te proveerá obviamente sí, las necesidades básicas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en verdad, nosotros, o sea, sí, ¿no? ¿Qué vamos a querer acá también? No vamos a querer lujos, ¿no? No, sí, o sea... Pero a pesar de eso, perdóname que te corte, a pesar de eso, estaba todo bien mantenido, o sea... las habitaciones y todo eso. La comida, obviamente, claro, no era el buffet, pero no lo necesitas, ¿no? O sea, no necesitas eso. O sea, era lo esencial, lo tranquilo y hasta a veces, en verdad, o sea, yo ya me sentía empachado también. ¿Cómo te parabas con Mati a repetir? Sí, podía incluso hasta repetir. Es que también tiene una manera de comunidad, de convivencia en la que todos comparten con todos, ¿no? Entonces, a ver, algo que también preguntábamos y una de las voluntarias nos dijo, lo que pasa es de que lo que se utiliza para los voluntarios que se quedan a larga distancia así que no pagan, como que se financia de una manera, los que se quedan en corta de otra manera. Entonces, tienen un método para poder financiarse sin pedir donaciones, ese es otro tema, o sea, es como que no es que el dinero que tú vas a dar va a ser para mantener a los hermanos, ¿no? Que son el hermano Roy, por ejemplo, estos hermanos, sino que, perdón hermano Claudio si nos está viendo y está mal, de ahí nos explica. Pero es más o menos lo que nosotros entendimos. Sí, entonces, o sea, es que de repente lo podemos contar más adelante, pero ellos sustentan el lugar con el trabajo de sus manos, con el trabajo de lo que ellos hacen, sí, ¿no? Ellos hacen cositas de cerámica, hacen hacen bowls, platos, también música, libros, arte, mucho arte, pinturas. Sí. Uy, el arte, ese es otro tema. Entonces ellos ahí obviamente lo venden y en base a eso también se mantienen. Ese es otro ¿no? tema, cómo el hermano Roger sanó la relación, porque él es protestante, bueno, verdad, al final decidió ser cristiano y punto, pero y pudo tener pinturas, tener alguna estatua, creo que no, escultura creo que no nunca lo vi, pero sí pinturas, vitrales, y esto él tiene un libro que de paso no lo dejo de decir, que yo estaba encantadísima, que era La alegría, sencillez y misericordia de los diarios del hermano Roger, donde se ve cómo él pudo sanar esto en cuanto al arte, ¿no? Y sí, que no significa el tema de tener una pintura y eso, como que ya viene el otro tema que todo el mundo nos habla, que es sobre la idolatría. Sí,
Pero bueno, eso... Ya, ahora sí, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? Lo que pasa es que también ahí nomás que llegamos, comimos... No, creo que no comimos nada. O sí, la cena, creo. Sí. Pero ahí nomás fue la primera oración. Y bueno, a ver, ¿cómo nos sentimos? Yo me sentía un poco bastante con la duda, ¿no? Me sentía muy como, ¿qué es esto, no? Uy, no sé, ¿dónde me he metido? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde Sé sincero. ¿A dónde hemos llegado? Tú me hiciste una pregunta. Ujú. ¿Podrías compartirla? ¿Después o antes de la oración? Después. Ya. Lo que pasa es que yo en algún momento pensé... O antes, no estoy segura. Pero sí, creo que sí me entendiste. Creo que es esta también, no sé. Pero en algún momento pensé que eso era una secta, ¿no? O sea, pensé que era una secta. Porque además de que vi la vestimenta de los hermanos, que solamente es una bata blanca, ¿no? Ujú. Es que rompió esquemas, ¿no? No veías la típica iglesia católica, no veías la típica iglesia evangélica, ¿no? Era un mix, pero al mismo tiempo no entonaba con lo que tenías en tu cabeza, ¿no? Claro. Entonces, en algún momento le compartí a ella y le dije, oye, ¿en dónde nos hemos metido? No sé, todavía le encuentro bastantes dudas, tengo incertidumbre. Y eso me duró, en verdad, solamente en la primera noche, pues, ¿no? Porque lo que pasa es que la primera oración te choca porque cuando vas a una iglesia, digamos, porque ellos tienen su iglesia, o sea, Taizé no es una iglesia, pero Taizé tiene una iglesia porque ahí es donde vamos a orar, ¿no? Pero es una iglesia, digamos, donde, sí, como eso, te reúnes con otra gente y lloras, ¿no? Tienen una lectura de la Biblia. A lo que se le dice el templo. Exacto. O al lugar, ¿no? Ajá, exacto, o sea, tienen una lectura bíblica, sí, que por cierto... ¡Ay, eso! La dicen en inglés, en español, en francés, hasta en chino. O sea, tratan de ver las personas que están, según la lista de personas que están visitando TC, y la dicen en los idiomas. Italiano, francés, español, checo, porque había una checa. Y también es otro tema, que los hermanos son de varias nacionalidades. Entonces, cada hermano, al momento de leer la cita bíblica, la dice en su idioma. O sea, la mayoría de los hermanos habla francés, porque igual está en Francia. Bueno, creo que todos. Creo que sí, llevan francés. Todos al menos francés sí hablan. Sí. Pero dicen la cita bíblica. Entonces es como que un momento estábamos en silencio tratando de entender los cantos que son entre también otros idiomas, porque son todos los idiomas, y no escuchábamos nada de español, y de la nada es como que estar en silencio y de la nada, y Jesús dijo esto, y es como que, ¿qué? ¿Está hablando en español? sí, Ese sentimiento sí fue muy... Y no solo eso, también lo que a mí me causó un poquito de... fue las canciones, ¿no? La música de Taizé es muy... Son cantos repetitivos. Son cantos que lo relacionas más... En verdad... Son salmos. Sí, pero es que no sé cómo describir esto porque... Pero es que también es una consecuencia... Ya, o sea... La música lo relacionas mucho con el lado católico, ¿no? Porque son muy música... Clásica, un poco... Cantos gregorianos. Cantos gregorianos, pero algo es así. menos que los cantos gregorianos. Claro, ¿no? Entonces sí, menos que los... Sí, pero los por cantos ahí... gregorianos son como que muy... Ajá. Deep, pero las melodías muy bonitas. Y luego, claro, comencé a leer la letra y dije... O sea, están alabando a Dios, a Jesús, ¿no? O sea, no estoy haciendo algo malo. Claro, y también, ¿qué pasa? Y eso, o sea, ojo, no solo le pasó a Ángel, también me pasó a mí, porque nosotros somos unas personas de que cuando queremos conocer, igual como fue nuestra relación, nosotros lo ponemos mucho en oración, le pedimos al Señor que nos permita poder entender si esto viene de Él o no viene de Él. Lo hablamos con otras personas, buscamos ese discernimiento, entonces no es como que buscamos que todo lo que esté a nuestro alrededor entre en nuestro corazón, sino que buscamos y siempre tratamos de discernir que todo lo que está, que Dios quiere que ingrese a nosotros, va a ingresar. Pero nosotros ya estamos en un momento de nuestra relación con Dios en las que tenemos esa fortaleza
para poder estar frente a ciertas situaciones que, ojo, esto es un proceso y de repente nunca puede pasarle a algunas personas, pero en la que nosotros podemos ver situaciones al frente nuestro y no estoy hablando tanto como que mundanas como en la iglesia en general, y nosotros podemos decir, ok, esto no viene de Dios, esto no queremos en nuestra vida, y Así ya, es. ¿no? Entonces, igual se podía pasar, o sea, estoy diciendo desde ver una película y nosotros decimos, ok, esta película no la recomendaríamos a la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, a ese nivel, ¿no? No voy a decir qué película para que no me fumnen, pero hay varias que no. Y entonces esto fue lo que pasó con TC, que nosotros fuimos con la intención también y de traerles a ustedes, más que contenido, esperanza. Nosotros buscamos que no sientan lo que nosotros sentimos y TC a nosotros nos dio mucha esperanza actual, verídica, o sea, que se palpa. mucha esperanza, mucha apertura, porque además todas las dudas que yo tuve en algún momento las pregunté, ¿no? Evidentemente no con una, digamos, la defensiva o algo así, sino como que, oye, ¿y por qué hacen esto, no? O sea, ¿y por qué se visten así? ¿Por qué? Entonces, además también tenía labores, porque la gente también que está ahí tiene labores como limpiar, como cocinar, como preparar cosas. Y a de repente nos tocó una curiosa. Sí, o sea, a nosotros nos tocó, porque ahí, bueno, tenían adornos que eran con velas y teníamos que cambiar las Eran vasitas velas, con teníamos velas. que ordenar todo ahí en el templo, Justo digamos, teníamos que, ¿no? justo llegamos y nos dicen, por la edad también que tenían, pueden empezar a trabajar con el hermano Miguel, que nunca lo conocimos. Ah, no, sí lo Nunca. vimos un momento nomás. Nunca lo conocimos. Pero sí fue como que las velas y estuvimos todo momento en el templo y fue como un regalo que de la nada llegamos y podemos ir al templo. Sí, y en el templo hay un altar. Pues claro. Hay un altar que yo esperaba, pues, en algún momento de la oración, que venga alguien y que lea la palabra. Y sí hubo eso, pero fue como que en otro lado. Pero... Sí, es que son como que, o sea, no es que sea una iglesia típica que gente acá y mirando un sitio, o sea, sí pasa, Sí. pero en algún momento te pueden decir, date la vuelta completa y tienes que mirar para el otro lado y todos se dan la vuelta completa y miran para el otro lado. Para esto también es muy en el piso, no necesariamente como que sentados, como que puedes sentarse en el piso porque es tipo alfombra, pero tienen como que tiene un nombre, este banquito se me fue, pero es como que un banquito muy típico de allá, de TC. es un banquito, sí. Sí, tiene un nombre. Y te sientas, lo usas para escribir. Te lo puedes usas para arrodillar, orar. ¿no? Claro. Entonces, Uf. sí, o sea, y hay mucho silencio. El silencio a mí me pareció muy incómodo al principio. Lo que pasa es que también lo relacionaba mucho con los católicos. Y aquí Lo también, aquí también entiendo por qué. Si bien es cierto, TC fue creado por un protestante, ¿no? Tenía obviamente la influencia protestante de su familia, etc. Pero ya viene la historia, tuvo mucha apertura y mucho diálogo que se mostró por el lado católico. Por varias iglesias, pero o sea, el lado tuvo una amistad católico, muy cercana con el exacto, lado católico por una exacto, persona. ajá, porque tenía más apertura a justamente el propósito, ¿no? de TC. Pero ojo, ¿no? Y ahí vienen dos cosas. Uno, yo soy católica y igual al comienzo le pedí a Dios este discernimiento porque yo no soy mucho de cantos gregorianos. A ver, la música clásica sí me gusta, pero no soy mucho de cantos gregorianos. Obviamente si voy a estar presente es como que hay todo ese respeto y esa apertura a poder orar, pero no es mi manera de ser, no es lo que siento que me lleva a Dios, para nada, ¿no? Y yo al comienzo también era como que no me siento para nada parte de esto. Sí, es que no... No sé, la primera oración probablemente si van, es muy... como que todos en silencio, como que tú con Dios, eso es, o sea, en el fondo no lo entiendes porque tampoco es que alguien te esté explicando, pero luego empiezas a ver lo que pasa y la gente a su alrededor está toda con Dios como quieran.
a ver, ¿a qué me refiero como quieran? No es como que haciendo cosas malas, sino es leyendo un diario, escribiendo un diario, leyendo un libro, leyendo la Biblia, sentados orando, parados, no sé cómo decirlo, pero es en ese sentido tus maneras de expresar que estás hablando con Dios, hazlo, ¿no? Exacto. Cantando también, porque pueden algunos cantar. Entonces, pero sí los cantos, a pesar de ser católica, para mí fueron muy fuertes, porque no es lo típico que yo tengo de la iglesia de Latinoamérica, y vuelvo a repetir que eso es muy latino, que el católico es muy mi guitarra y la voz. Claro. No, pero esto no y, había ahí. y para mí era pues Hillsong, pues, ¿no? O sea, tocar algo como un show o algo así. Claro. Y de por sí también me gusta el géneros musicales un poco más así, ¿no? Donde hay más instrumentos, un poco más también agresivo, por decirlo así. Pero bueno, el tema de todo eso me pareció al principio, pues sí, un poco incómodo, Sí, a mí ¿no? también. Pero bueno, al final salimos, conversamos al respecto. Nos preparamos para ir a descansar y todo eso. Y al día siguiente, temprano, era Otro momento de oración. la oración, ¿no? Y si no me equivoco, ese día encontramos este libro. Creo que sí, al siguiente día encontramos ese libro. Y parecía muy interesante porque él comienza a explorar, justamente a raíz de su propósito, de su misión, Sí, es que comienza a fue tener bastante, obviamente, contra, ¿no? Bastante gente que se oponía y era un poco así como un poco triste leer sus lamentos, sí. porque decía cosas, algo que a mí o sea, que me impactó bastante, algo así que dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que una iglesia, ¿no? Las iglesias que hablen del amor de Dios estén tan divididas, ¿no? Y, Prácticamente se odian tanto entre ellas. exacto, ¿no? Y tuvo muchísima oposición por los dos lados, ¿no? Católico, protestante y todo ello, por todas las iglesias. Y él como que, claro, se sentía así, pues, ¿no? Pero bueno, él tenía de verdad su fe y su misión bastante clara, porque además cuando lo creó Taizé, la intención era albergar judíos que se escapaban, ¿no? Refugiados de las guerras, ¿no? Segunda, creo. No, sí. No, porque vieron varias guerras. Vieron varias Sí, guerras. entonces la intención era esa. Y es más, o sea, vimos también personas, Wow, eso sí, judíos, ¿no? Ahí Un mismo, judío. que estaban ahí un ratito y luego se iban, ¿no? Pero, o sea, tú tal cual lo identificas todo. O sea, tenía, no sé cómo se llamará, Sí, no pero me acuerdo esto cómo se llama. tenía como que una capa también. Era evidentemente judío, o sea, evidentemente judío. Y evidentemente también se saludaba a todo el mundo. O sea, como que probablemente sea del pueblo de TC y está teniendo este momento aquí. No sabemos si conoció a Cristo o no conoció a Cristo, eso es algo ya personal de la persona, pero era evidentemente judío. Y te voy a hacer la primera pregunta. ¿En qué momento consideras que empiezas a sentir clic con TC? Bueno, fue nomás al día siguiente, ¿no? Porque obviamente comencé a ver las letras, o sea, no estoy cantando nada malo, ¿no? Estoy conociendo, veo a la gente, ¿no? Comencé a ver el propósito y ahí era lo que venía, que yo vi dentro de este lugar, que era como, vamos a decirlo, un shopping, ¿no? De las cosas que hacen los hermanos. Vi un letrero que decía que ellos no reciben donaciones. Ellos se subvencionan por su trabajo, ¿no? Y eso me pareció bastante como, qué chévere, ¿no? O sea, qué bacán. Y bueno, ahí nomás poco, bueno, en verdad los días en ese sentido era oración, comida, ¿no? Rato libre, porque además también compartíamos la palabra en grupo, ¿no? Entre jóvenes. Y luego tu grupo, dependiendo de tu edad, te ibas a un lado a conversar sobre el tema que habíamos visto ese día de la Biblia, ¿no? Y fue bastante profundo porque conocimos bastantes realidades
conocimos bastantes situaciones que una de las que más nos impactó fue escuchar el testimonio de una chica que era de Nigeria y cómo... Evangélica también. Sí, evangélica, y nos contaba cómo los cristianos realmente son perseguidos y digamos que el Estado no hace nada al respecto porque además... Está pro eso. Exacto, o sea, están pro eso, ¿no? Y yo sentí que hasta casi se pone a llorar, ¿no? Sí, o sea se conmovió bastante, sí, ¿verdad? algo a mí que me impactó también con ella, más allá de esta realidad que está pasando en Nigeria, que debido a esta realidad hay una unión de los cristianos en el sentido que no es que solamente matan, y perdón la gravedad de la palabra, pero no es que solamente matan a los pastores, sino también a los sacerdotes con las iglesias, o sea, Claro. Entonces hay una unión de todos porque están hablando de un tema bastante fuerte y lo que a ella le da la curiosidad es que no sale en los medios de comunicación porque el gobierno está a favor de esto. Entonces la televisión en teoría está a favor de esto. A ver, no estamos hablando de un genocidio, pero es que en el fondo sí es un genocidio, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, pero lo que también me dio curiosidad con estos momentos de poder todas las mañanas tener esta cita bíblica y meditarla entre todos y estudiarla entre todos, es esa apertura. O sea, en nuestro grupo creo que era dividido. Sí. Era la mitad, bueno, no, más, pero era más, porque creo que... Sí, lo que pasa es que además había gente que no necesariamente era, digamos, católicos o eran evangélicos o algo. O sea, iba gente que quería buscar al Señor, que querían conocer al Señor. O sea, ellos oraban y mostraban como que esa apertura de como que necesito algo y no sé qué es, pero me siento bien en un lugar donde sí. donde haya donde esté Jesús, ¿no? Entonces también son personas que estaban en ese proceso, ¿no? Y personas que también habían ido ya varias veces. Pero esos testimonios y estas conversaciones con gente de diferentes, primero nacionalidades, diferentes realidades, ¿no? Diferente manera de pensar inclusive sin tener, digamos, un conocimiento pleno de quién es Jesús, nos hacía a nosotros enriquecernos mucho con todos esos elementos que se presentaban día a día como estos. Y hay algo que me parecía bastante curioso en esto porque era un diálogo. O sea, no era cuando estábamos leyendo la palabra, no era un debate. Y ojo de que el mismo centro o la persona que nos dio algunos de estos momentos de la prédica, la charla, habían temas controversiales, ¿ah? O sea, Sí. hubo un tema en el que le fue bodas de Caná y en uno de esos días fue, y esta cita bíblica, la Iglesia Católica lo toma mucho sobre la Virgen María y los protestantes también tienen su postura sobre la Virgen María, ¿no? Y los anglicanos también, entonces es bastante... no debatimos nunca, o sea, no nos peleamos, no nos confrontamos, no yo tengo la razón, tú no tienes la razón, sino... comentaban, ¿no? Sí, Como que y probablemente... mi relación con Cristo... Claro, y probablemente Ángel y yo teníamos ese miedo de cómo va a ser esto, ¿no? Claro. Pero ver a los demás como éramos súper honestos en el decir, o sea, hay católicos que sí generan idolatría, hay católicos que pueden poner en una posición inadecuada a la Virgen María, y tal, es es algo impensable para nosotros, que nosotros lo vivíamos, o sea, Ángel y yo lo hemos vivido siempre en nuestra casa, siempre en nuestro hogar, siempre en nuestra relación, o sea, Sí. no es que no podemos orar juntos, nosotros oramos juntos siempre, leemos la palabra juntos, cuando hay momentos en los que, oye, no entiendo esto, yo no lo entiendo, y en verdad se estudia bastante, y es algo que es algo que hemos aprendido mucho, es estudien Sí. sobre no solamente la palabra, sino
la historia de las iglesias, cómo se dio todo. Y algo que también la gente nos cuestiona y nos dice es que no podemos negar, es que este lugar nos hizo enamorarnos más, a mí, por ejemplo, de mi fe con Cristo en la Iglesia Católica, y a mi esposo dentro de su iglesia. No Sí. es que te hace decir, ahora perteneces a TC, porque TC te deja muy en claro, nosotros no somos una manera o una iglesia o esto. Una Nosotros congregación, somos, sí. exacto, una comunidad donde vienen todos a contarnos cómo están viviendo, para que veamos que podemos ser uno en Cristo en un lugar en la tierra y estamos llevando el mensaje de Dios. Así es. Y bueno, en verdad, así fueron como que los días un poco en ese sentido repetitivos, pero íbamos profundizando, Sí. ¿no? Hasta que, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer al hermano Christoph, ¿no? Y bueno, hablaba muy bien español. Comenzamos a hablar y le comenzamos acerca de nosotros, de quiénes éramos, ¿no? Del proyecto de Bienaventurados. En verdad es que se quedó bastante contento, bastante Sí. encantado también. Y nos dijo algo curioso. Nos dijo muchas cosas, Sí. pero me acuerdo una cosa A ver. que dijo, porque nosotros le contamos el proyecto y dijo, hubo un hermano hace años que ya falleció, que tenía en TC Francia una comunidad o como que un grupo de los sábados con matrimonios entre distintas congregaciones cristianas. Y eso fue bastante curioso porque nos miramos y dijimos, o sea, sí existe, o sea, no sé dónde hemos estado antes, pero si nosotros tenemos esto en el corazón, sí existe, ¿no? Y eso fue como que Dios mío, ¿qué estás haciendo con nosotros? Que a veces tenemos miedo de con todo lo que estamos viviendo, y porque a veces Sí. el mundo no nos entiende, pero también nos dimos algo más. A ver, no sé si yo te digo, no, para no complicar la pregunta, pero algo que me di cuenta mientras oraba, mientras compartíamos la palabra con los europeos, porque todos, bueno, hay una africana y una asiática también, pero mientras compartíamos la palabra con todos los europeos más que con los demás, nos dimos cuenta de que lo que estábamos viviendo nosotros como matrimonio, Europa lo había vivido hace 50 Ya lo habían años. vivido ya. O sea, era como que decía, mi papá era evangélico, ¿no? Mi mamá era católica o viceversa. Y en verdad era algo que como que, pero todos, claro, cuando conversábamos, digamos, en este caso con el hermano Christoph, nos dijo de que efectivamente ellos trataban de mandar este mensaje, pero uno de los lugares más complicados era Latinoamérica, ¿no? Transmitir este mensaje de unión. Y aquí quiero tocar un punto en específico, porque ahí, digamos, no usan, o al menos no con intención, la palabra ecuménico o ecumenismo, tocaste ¿no? Canchita. Sí, o sea, lo que pasa es que donde yo crecí, la palabra ecumenismo estaba bien satanizada, ¿no? O sea, estaba bien como lamentable. que muy... un sentido bastante negativo, ¿no? Y luego yo, obviamente, pues indagando, me doy cuenta que en verdad el ecumenismo y la intención del ecumenismo es la convivencia entre cristianos. Muchos interpretan eso como, ecumenismo es unir todas las iglesias cristianas y hacer las tradiciones mixtas. O sea, como que agarro una tradición tuya y ahora la hago. Esa tradición yo no la puedo hacer. Luego agarro otra tuya y la pongo. Claro. No. Entonces, y eso no es el mensaje del ecumenismo, ¿no? El ecumenismo es simplemente El tener respeto, y el diálogo entre todos los cristianos. Exacto. Y estar de acuerdo en que, oye, todos aquí servimos y adoramos al mismo Dios, Jesús, ¿no? Y yo creo que... Y también, ¿quién empezó con el ecumenismo? Aprendimos. sí, aprendimos que el ecumenismo también vino de un protestante,
¿no? No vino de la Iglesia Católica. No vino de la Iglesia Católica. Inclusive, y es bastante interesante saberlo porque como te digo, ¿no? O sea, la palabra esta ecumenismo, te la hablan como si fuera algo súper negativo, ¿me entiendes? Entonces... Pero, no sé, déjenos en comentarios si eso también pasa en sus países. Por lo menos en Perú pasaba. Y no tanto en la Iglesia Católica, yo creo que es porque hubo un mandato que ya no se podía hacer, pero estoy segurísima que hay muchos católicos tradicionalistas que no leyeron el Concilio Vaticano II o sus documentos. Yo estoy leyéndolos, estoy aprendiendo mucho porque me interesa. Pueden pensar que eso no es así, pero en verdad eso es ecumenismo, y el ecumenismo fue aceptado por la Iglesia Católica, que es muy distinto. Sin embargo, siguen siendo las bases desde el lado protestante. Así es, y eso, sí, pues, Nunca aprendió. Ya está. No prende. Es que lo has apagado. Prende una vez más. Estoy que prendo, pero... Y ahora sí. Nada, bueno, entonces... Me hicieron la pierna, pero aprovechando. Oye, no te demoramos, ¿no? Y yo. Hubiésemos ido aquí, ¿no? Uy, espérate, no puedo más. No puedo. Ya, ahorita aguanto. Ya, sigue. Y bueno, entonces, todas esas cosas que también, inquietudes que yo también tuve, se las comencé a preguntar al hermano Christoph, ¿no? Una de las cosas que le pregunté fue, ¿por qué usan esa bata? ¿No? ¿Por qué usan, digamos, porque claro, esa batita a mí me pareció un poco extraña en realidad, ¿no? Un poco como que, oye, como te digo, me hacía sentir que estaba en una secta del Ku Klux Klan, una cosa así, ¿no? Entonces, como que me dijo, es que solamente es para identificar dentro del templo las personas que trabajamos acá, ¿no? O sea, no nos da un estatus, no nos da no sé, acá no hay jerarquías, ¿no? Simplemente somos personas que servimos y que hemos decidido quedarnos aquí para servir a esta causa, ¿no? Y ya, básicamente es eso, ¿no? Entonces como que yo dije, man, o sea, pucha, sí, pues, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? Pero hay algo que me olvidé comentar acerca de, por ejemplo, el altar, ¿no? Cuando también le pregunté por qué hay un altar si nadie viene, digamos... Nadie se sube. Nadie se sube. Lo que me dijeron es, bueno, a ver, o sea, digamos que todo lugar en el que se ora a Dios, ya sea tu casa, ya sea tu sala, ya sea tu habitación, ya sea una iglesia o algo así, tiene que tener un altar, ¿no? Porque ahí es donde llegas a los pies de Cristo, ¿no? La ofrenda. Entonces, pero bueno, claro, nuestro concepto es que nosotros oramos a Dios, a Jesús, y ese altar es de Dios. Sí. O sea, por eso es que todos miramos a ese altar, pero nadie viene. Entonces como que a mí o sea, se me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Porque, claro, o sea, es un altar. Sí, ¿no? Y al extremo de que normalmente, por ejemplo, en la Iglesia Católica tienes el altar, pero al costado tienes un ambón, que es donde la gente lee la palabra, la primera lectura, la segunda lectura, ¿no? Inclusive también el Evangelio ahí. Y está al costadito. Ya no, allá es como que ese espacio es designado para Dios. O sea, si queremos leer a alguien, tenemos que darnos toda la vuelta, o sea, mirar para el otro lado, porque ahí van a estar leyendo la palabra, ¿no? Entonces, eso me parece bien curioso porque en el fondo lo que están haciendo es vivir el cristianismo como los primeros cristianos, pero entendiendo la realidad que hoy tienen, ¿no? Sí. Y acogiendo a los cristianos, que en verdad eso pasa. Y algo que yo decía en base a lo que estos chicos compartíamos, ellos me decían,
más allá de que la realidad ahorita en Europa es como que, sí, es normal, hay un respeto cuando la gente se casa de esta manera, pero no es un respeto como que alejado, es como que de verdad hay una intención genuina de que puede tener una relación con Cristo, no importa de dónde estés, ¿no? Pero lo que sí me dijeron ellos es que de verdad no los dejaban casarse porque pensaban que eran yugo desigual, que de verdad la gente todavía piensa que los católicos son idólatras, que de verdad, y yo es como que sí, o sea, tienen que ver nuestras redes, están en español, nosotros no hablamos en inglés, y pueden ver los comentarios que tenemos, ¿no? Y es como que se sorprendían y decían, es que esto pasaba en Europa hace 100 años, hace 50 años, y esto lo habrán pasado nuestros abuelos, que era como que un tema tabú, era como que tú no te podías casar, pero esto ya se entendió bajo el estudio que no es de Dios, ¿no? Entonces nosotros decíamos, o sea, porque, ojo, nosotros lo habíamos vivido un poco, como que en Australia, al momento de la primera vez que yo me empecé a presentar en la iglesia, en la que ahorita congregamos, me daba miedo, pero luego cuando te das cuenta acá es como que, oye, no pasa nada, ¿no? Es como que de verdad puedes ser cristiano estando en la congregación que estés, ¿no? Y de verdad te apoyan a que lo vivas de la manera que tu iglesia lo vive, ¿no? Pero no había algo como que en mente de que alguien nos había confirmado que era verdad, era algo que nosotros sentíamos. Pero en este lugar, al hablar con estas personas, de verdad decían, sí, eso pasaba en Europa hace años. Entonces es como que una confirmación de este llamado de Dios a esta misión. Sí, bueno, pero nuevamente, ¿no? O sea, fui saliendo de esas dudas que tenía, ¿no? Y ya luego inclusive me comenzó a gustar, ¿no? O sea, tener ese tiempo de oración en la que no necesariamente tenías que orar, o de repente tu manera de orar era, qué sé yo, era escribiendo, ¿no? Claro, sí. Claro. Aproveché en escribir un montón, me compré una libretita y comencé a escribir varias cositas. Ojo, yo nunca había visto a mi esposo orar de esta manera como lo vi orar ahí, nunca. Sí, o sea, bastante bonito. Me integré también al tema del coro. Bueno, no me integré al coro, pero cantabas. Habían como que, digamos, sesiones de canto, ¿no? Para los que querían aprender las canciones y todo eso. Entonces, la verdad es que muy bonito. Es que creo que... Perdón si te corto mucho, perdónenme chicos, perdón. Es que me emociona mucho y me acuerdo mucho de detalles, porque como que he guardado todo en mi corazón. Al comienzo algo que a mí me chocaba era no entender lo que cantaba. O sea, decía, puedo estar diciendo cualquier cosa, ¿sí? Puedo estar cantando, no sé, al enemigo, no sé, y no soy consciente de esto, ¿no? Pero cuando tú vas viendo, porque te dan un librito, cuando tú vas viendo este librito de cantos, inclusive los pueden encontrar en Spotify, te das cuenta de que el canto está en todos los idiomas, pero esa noche han elegido ese idioma, ¿no? Y hubo un momento en el que cantaron una canción en español, y ahí sí Ángel y yo éramos cantándolo muy fuerte, porque tampoco es que había mucha gente que hablara español como lengua nativa, ¿no? Sí. Entonces creo que éramos 3, 4 personas y no más de lengua nativa en español, una mexicana y no me acuerdo dónde era la otra chica, pero sí era... Al comienzo era, no pienso cantar porque puede ser que esto no sea de Dios, pero luego cuando vas entendiendo, y es por eso que es importante estudiar, vas entendiendo, definitivamente te empiezas a dar cuenta que no hay nada de malo, al contrario, estás alabando a Dios en otro idioma. Y de verdad lo que a mí me ha sorprendido, porque yo nunca había escuchado checo en mi vida, y me sorprendió en estas sesiones de canto, que literal te hacían aprender estos idiomas y venían personas de estos países y decían, ok, no, es que se pronuncia así. Y como que nos enseñaban cómo se pronunciaba. No ensayamos nunca una canción en español, porque igual el español lo sabían súper bien todos, porque es francés, español, y normal, pero habían otros idiomas más complicados, pues, ¿no? Pero lo que sí es que estos cantos de TC, por ahí los que piensan de que
TC no tiene nada que ver con ninguna de las iglesias y que es una secta o que no, porque en un momento también nosotros vimos y pensamos, y obviamente si nuestro corazón nos decía nos íbamos a ir a la primera noche, así como somos de aventurarnos, también si no es de Dios nos retiramos y gracias, ¿no? Pero algo que también me impactó bastante es que, por ejemplo, hace poquito fue la visita del Papa en Madrid y estábamos escuchando en un momento y dijimos, oye, esos son los cantos de TC. Sí, y luego le preguntamos a ChatGPT si eran, como que para que vea, nos dijeron, y ChatGPT nos dijo como que, o sea, es que sí, o sea, estos cantos están en muchos momentos dentro de todas las iglesias cuando hay reuniones como que grandes, ¿no? Hay reuniones en Europa de las iglesias protestantes en general, evangélicas en general, y ponen los cantos de TC porque son muy propicios para la oración y muy aceptado por todos los cristianos, ¿no? Ojo, entiendo que Latinoamérica todavía no los acepte porque nosotros no conocíamos esto. Y esta amiga que nos habló de esto vivió en Europa un tiempo, por eso es que conoció TC, ¿no? Porque probablemente si yo hubiera seguido en Perú, nunca hubiera conocido TC. Y esto es lo más importante, ¿no? Que entendamos de que estos cantos verdaderamente es repetir los salmos y ser David. Ser David en esa época escribiendo sus salmos y esa importancia que ya te lleva en un momento de oración, wow, increíble. Sí, pero luego el hermano Christoph nos contactó con el hermano Claudio, que era, chileno, ¿no? Evidentemente la fluencia de la conversación era un poco más, más fluida. Sí, claro. Y porque el hermano Christoph era holandés. Que ya habrán visto el podcast anterior, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Les recomiendo que vayan a verlo porque en verdad él mismo nos da mucha información en base a lo que le estamos diciendo ahora. El video lo voy a publicar acá. Es para molestarlo para que pueda editar. Sí. Y bueno, yo les recomiendo que vayan a verlo nuevamente porque en verdad es muy, muy revelador. El sentido de todo TC y qué es lo que ellos esperan y cuál es su vocación, porque al final es una vocación, sí, ¿no? Que es nuestra vocación. Sí, o sea, yo me identifico bastante con ellos porque la intención es que no hayan muros, que no hayan barreras, ¿no? Entre cristianos podemos convivir, puede haber una convivencia totalmente bajo el respeto, bajo el, sin egoísmo, sin ningún tipo de... O sea, no tienes que pensar lo mismo que la otra persona y está bien, simplemente vive tu relación con Cristo como a ti realmente el Señor te ha enseñado y no tratar de imponer e inclusive utilizar la Biblia para atacar, ¿no? Entonces... Pero también es como invitarlos, o sea, los invitamos a que te has dado alguna vez la oportunidad de hablar, no debatir y no me van a sacar todos por ambos lados, las mismas citas bíblicas de siempre, no debatir, sino a hablar acerca de, no sé, por ahí a los evangélicos el versículo del día o los católicos el evangelio del día, no a dedo, no, sino lo que Dios les habla. ¿Alguna vez han podido compartir entre católicos, evangélicos o cristianos en general acerca de Cristo? Sí. O sea, Ángel y yo lo hacemos y es hermoso. Súper enriquecedor. Enriquecedor, esa es la palabra. Ojo, voy a volver a repetir. Pueden haber católicos que verdaderamente no tienen una relación con Dios y pueden haber evangélicos que verdaderamente no tengan una relación con Dios y otras religiones, una relación con Cristo, que no hayan tenido un encuentro, ¿no? Pero cuando sí lo hay, este diálogo es verdaderamente enriquecedor.
¿no? Sí. Y vamos a hacer otro podcast hablando de la iglesia o qué es ser cristiano en el mundo o en Latinoamérica o en otros países, ¿no? No es que, wow, ya hemos visitado mucho, pero algo podemos haber visto. Y creo que... Tiene particularidades. Claro, ¿no? Bastante. el haber vivido y no solamente como que pasado a turistear, ¿no? Y eso es bastante también, ¿no? O sea, darse esa oportunidad y enriquecernos entre nosotros. Sí, la verdad que ya, bueno, al final no nos queríamos ir, encontramos una paz, encontramos una... como que un estado en el que solamente era vivir para comunicarte con Dios, un estado en el que inclusive tenían la naturaleza, podías estar en ese tiempo con Dios. No sé si considerarlo inclusive hasta un retiro o algo así, pero es que no es un retiro porque no es algo guiado. No. Es puedes tú, estar como no puedes estar. Exacto, o sea, nadie te obligaba a hacer algo. Nadie. Como eje, ¿no? No, vale. Vívanlo. Vivan eje. Pero no es algo que tú tienes como que guiado, no es algo que tú tienes que ir a estos momentos o hacer esto o no, es algo en que realmente tienes esa libertad de comunicarte, de poder estar en sintonía con el Señor sin pensar o tener la presión del trabajo, los estudios, el día a día, las responsabilidades, etcétera. Porque hasta familias con niños iban, esposos de ya... eso de ver niños nos llegó al corazón y dijimos, volveremos. Sí. Y si Dios quiere, con hijos. Yo sí llevaría a mis hijos 1000 veces. ahí, Obvio. porque en verdad que conozcan realmente un lugar así, para mí sería realmente... Es enriquecedor. Sí. Uno de nuestros amigos, no sé si nos ve, pero saludos por si acaso, Mati. En verdad, saludos a Mati, a Miriam, a Teresa. Es que no se pronuncian así sus nombres, pero son ustedes. Sí, pero nos hicimos muy grandes amigos ahí, jugamos conversamos, tenías conversaciones muy profundas. Eso era, o sea, la amistad era a otro nivel, hablar de Cristo de manera divertida. Ninguno era como que nuestra misma congregación, por así decirlo. Por ahí creo que solo Mati era un poquito más ya considerado católico, pero los demás no. Teresa venía de familia protestante. Sí, creo que sí, Teresa sí. Entonces, eso... Miriam también. Eso iba a decir Miriam, no Teresa. Pero bueno, no importa, ellos ya sabrán. Sí. Pero esto era tan enriquecedor que en verdad Mati o este amigo sí fue desde que fue niño y después fue varias veces. Entonces, creo que es enseñarle a tus hijos verdaderamente sobre Cristo. Y no es, y cuando nos preguntan también, ¿cómo van a hacer con sus hijos? Hablarle de Cristo. Eso es lo que todo padre debería hacer y debería hablarle de Cristo. Es como que, ¿qué les importa? O sea, esa es la verdad de mi esposo, porque... cuando no ora que cuando sí ora. Además, Mati es una de las personas que encontramos de que estaba en esa búsqueda, ¿no? Y él oraba y todo ello, y nosotros en nuestras reuniones hablábamos de cómo era nuestra relación con Dios, cómo es y cómo vemos al Señor en nuestras vidas. Y un momento se acercó y nos dijo, por favor chicos, pueden orar por mí, porque necesito, ¿no? Nosotros oramos con él en inglés. Los que saben inglés de repente, no sé, sabrán que orar en inglés es complicado, no sé por qué. Creo que nos falta la costumbre, sí. Siempre pero lo hacemos en español. Tratamos de orar en inglés con él y esa hermosa intención me hizo recordar mucho a la gente que dice en la Biblia, ¿no? No entiendo, pero solo sé que Él me sanó. No sé qué pasó, no sé quién es, no sé qué es, pero solo sé que ahora veo, ¿no? Esa intención de corazón
Con Jesús. O sea, creo que los cristianos en general hemos perdido. ¿No? O sea, en general. Queremos entender a Jesús. Queremos entender, queremos a Dios. Comprender en nuestra mente diminuta La gigantesca, no sé. la grandeza de Dios, ¿no? Sí. Y caemos en que no, pero es que acá dice esto y acá lo interpretamos así. No, acá se está inclusive contradiciendo porque acá dice en un momento, o sea, Dios no tiene que preguntarnos nada. Dios no tiene que darnos, o sea, pedirnos permiso para poder hacer lo que quiere. Y si Él se quiere contradecir en algún momento, lo va a hacer. Y no estoy queriendo decir de que Él lo hace o lo haya hecho. Es que Dios puede hacer lo que quiero decir es de que en un momento puede dar unas leyes, ¿no? Y en otro momento mandar a Jesús a decir, yo he venido a renovar, a darle plenitud, a darle plenitud y todo ello, y lo mataron, ¿me entiendes? Entonces, ese corazón, yo creo que por tratar de entender a Jesús, a Dios, y no sé, porque es que para mí no me hace sentido. Si yo quiero tratar de entender a Jesús, si quiero tratar de entender a Dios, es porque yo quiero pensar como Dios. Uh-huh. Yo quiero, ¿no? Y eso nunca lo vamos a hacer. Claro. Y algo también que me dio bastante curiosidad, pero eso ya va más leyendo el libro del hermano Roger, que creo que vamos a hacer cuando terminemos de leerlo, vamos a hacer un podcast también de este libro. Pero me da a entender de que hoy en día ya hay mucho comunicación, diálogo entre pastores, entre papa, entre obispos. O sea, es una realidad. Probablemente en Latinoamérica no, porque es como que el mundo y Latinoamérica, ¿no? Como que África también puede ser, porque obviamente somos tercermundistas. Pero ya lo hay. Entonces, esta gente comparte, pero no quiero hablar como que este es otro tema, ¿no? Pero como que comparten mucho más. Y yo digo, o sea, estudiemos, y a veces cuando estudiamos van esclareciéndose. Ay, Dios mío, ¿por qué son tan mal? A mí, o sea, igual, a mí las personas nos dicen, estudien la palabra, lean la palabra, porque ustedes no saben, ustedes no, o sea, leemos la palabra, lo único que no pensamos como tú estás pensando, ¿no? Sí, y yo quiero decir algo en cuanto a eso, porque la gente piensa que nosotros hacemos lo que la gana se nos da. Sí. Leemos la palabra. O que en TC hacen una creencia lai, sí, una creencia así. O sea, leemos la palabra, leemos la Biblia, y la verdad es que nosotros nos estamos motivando a estudiar teología, ¿no? Pero no teología que te enseñe la Iglesia Católica, o no teología que enseñe la Iglesia Evangélica, porque evidentemente van a tirar para su rama. Exacto. Para su lado. Y bueno, obviamente, inclusive indirectamente, van a machacar una a la otra, otro, ¿no? Entonces, por eso no vamos a estudiarlo en español. No, por eso no es tan sencillo, ¿no? Lamentablemente hoy en día hay iglesias que básicamente su labor o su misión es desacreditar a la otra, lo cual es muy lamentable. Pero bueno, más allá de todo eso, mi amor, ¿con qué te quedas tú de TC para ir cerrando ya? Creo que dos cosas. Creo que algo que dijiste al último y me llamó mucho fue, TC tenía horarios para orar, ¿no? O sea, no sé si alguno de ustedes también haya visitado un país del sudeste asiático. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar una vez en Tailandia, y en Tailandia pasa de que tocan la campanita, o no tocan la campanita, suena como una campana, algo, estés donde estés en la ciudad, y como que el mundo a las 6 de la mañana, nos acordamos porque nos levantaban a esa hora, y todos como que van a su mezquita, ¿no? Y se ponen a orar porque hay un profundo respeto por esto. Y yo no estoy diciendo de que haya esto por obligación,
sino de que en TC hay esta oración y nadie se sentía obligado, pero era un momento en el que empezabas tu día o parabas todo lo que estabas haciendo, pero los cantos, la Biblia que tenías ahí, la lectura, el diario, la fraternidad con los demás, y todo esto genera de que todo lo que estés pensando sea en orar. Y creo que es algo que me hubiera encantado, que me encantaría tener en mi vida de hoy en día. Por eso es que no nos queríamos ir, porque decíamos, a veces en el mundo hacemos tantas cosas y estamos corriendo y no nos podemos detener porque pensamos que no tenemos tiempo. Entonces, ese tiempo para la oración es el centro de tu día. Sí. Y falta el tiempo porque la gente se quedaba mucho más. Ese momento en el que todos cantan y alaban juntos y adoran juntos. Y si tú lo haces en tu iglesia, es importante, es valioso, es hermoso. Y si no tienes una comunidad donde hacerlo, búscalo, porque eso es hermoso. Y entonces algo que me encantaría y que con Ángel dijimos es que esperemos se pueda empezar a hacer es traer ese momento en casa, paremos todo, ok, vamos a orar, ¿no? Y probablemente esos problemas que estás teniendo se pueden solucionar con esta oración. Entonces es un pueblo en el que imagínate que empieza a sonar una campana y todos saben que es 1 hora para orar. Eso es único. Así es. Eso es único. Y con eso Así me quedo. Yo me quedo con... En verdad que con todo, ¿no? O sea, en verdad con todo porque me enseñó tanto. Y yo sé que eso vino de Dios, ¿no? Así que... Nada, eso fue TC para nosotros, ¿no? Espero, en verdad, me quedo muy contento. Yo les voy a decir algo, o sea, honestamente, este video ha sido un poco difícil de grabar, sí, ¿no? Desde el principio, sí, porque no queríamos, o sea, porque no sabíamos si dar mucho preámbulo, si dar muchos detalles, sin dar muchas esas cosas, pero nos detuvimos a orar y creo que el Señor definitivamente quiso dirigir este podcast. Siempre lo hacemos, o sea, siempre oramos y todo ello, pero sí nos encontramos un poquito así, pero me voy contento de realmente decir y de haber hablado todo lo que hemos hablado en este podcast. Nada, mi amor, ¿tú quieres decir algo más? Sí, que la unión de los cristianos creo que es posible, que esto que Dios nos habla, lleguemos a quien tengamos que llegar, amen su relación con Cristo, amen su comunidad, amen cómo viven esto hoy, sirvan en su comunidad, pero podamos estar abiertos a este diálogo con el otro y escuchemos al otro. Jesús no solamente llegó para los judíos, Jesús llegó para el samaritano, para la samaritana, para el leproso, para los leprosos, para el cobrador de impuestos, para el pescador. Y con esto no estoy queriendo decir que diluyamos la fe, que diluyamos el mensaje de Cristo, sino que le demos plenitud, que es distinto, ¿no? Entonces, así es. Amemos, porque el mandamiento más importante es el mandamiento del amor. Así es. Nada, bueno, en verdad, chicos, gracias. Espero que este capítulo les haya gustado. Tengo que editar mucho, pero encantado porque esto es lo que el Señor estamos seguros que quiere. Y si tienen dudas, déjenlos en comentarios. Si no están de acuerdo, déjenlos en comentarios. De verdad nos gusta escucharlos, sea positivo, sea negativo, nos gusta. Fúnennos, nos gusta. Porque eso quiere decir que vamos por buen camino. Sí, porque sabíamos que esto no iba a tener una buena acogida en el habla hispana y es por eso que lo lanzamos. Así es. Nada, chicos, gracias una vez más. Síganos en nuestras redes sociales, están por acá abajo en la descripción del video. Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse, los queremos un montón y estamos orando por ustedes. De verdad, TC
Vayan a TC. Vayan a TC. Vayan a TC, averigüen. Chequen sus redes sociales. Por ahí voy a escríbanos. poner por ahí fácil las redes sociales de TC. Escríbanos por redes si quieren, cómo llegar. Órenlos y si tienen un matrimonio como el nuestro, órenlo para ver si es voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios, es más que posible. Así es. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Bye, bye.